En la escuela todo parecía estar tranquilo. El profesor Girafales, con su voz imponente, explicaba la lección mientras los niños trataban, con poco éxito, de mantenerse atentos. Kiko jugaba con su trompo bajo el pupitre, mientras la Chilindrina garabateaba algo en su cuaderno y el Chavo se entretenía haciendo bolitas de papel. De pronto, un mensaje urgente llegó a la puerta del aula. El profesor Girafales tomó el sobre, y al leerlo, su expresión cambió. Miró a sus alumnos con seriedad. Niños, debo asistir a una reunión importante. Mientras tanto, no quiero que nadie salga del aula hasta que yo regrese. ¿Entendido? Sí, profesor. Respondieron todos al unísono. El profesor Girafales salió, cerrando la puerta tras de sí. Pero en cuanto estuvo fuera, el aula se convirtió en un completo caos. Kiko empezó a lanzar su trompo sobre los pupitres, la Chilindrina se subió en una silla para dar órdenes como si fuera la maestra y el Chavo se dedicó a corretear por la sala, provocando que varios papeles volaran por los aires. Pasaron varias horas. Ningún adulto había vuelto a aparecer y los niños ya comenzaban a impacientarse. Pero entonces, la puerta del aula se abrió de golpe. El profesor Girafales entró, pero no era el mismo de antes. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. Niños, dijo con voz temerosa. Escuchen con mucha atención. El aula quedó en completo silencio. No quería decirles esto antes, pero ya no podemos seguir ocultándolo. En esta escuela, en esta ciudad, han estado desapareciendo niños. Los estudiantes se miraron entre sí, sintiendo un escalofrío recorrer sus cuerpos. Al principio, pensamos que eran casos aislados, pero hoy han desaparecido aún más. La situación es demasiado grave. ¿Desapareciendo?, preguntó la Chilindrina con miedo. ¿Cómo es posible? El profesor Girafales negó con la cabeza. No lo sabemos. Pero la escuela ha decidido que ya no es seguro seguir aquí. A partir de mañana, todos estudiarán en casa hasta nuevo aviso. Los niños quedaron en silencio por un momento. La idea de no volver a la escuela era emocionante, pero la razón detrás de ello era aterradora. El profesor Girafales repartió listas con los temas que tendrían que estudiar en casa, y tras dar algunas indicaciones, los dejó salir del aula. Los niños caminaron por los pasillos, ahora más oscuros y silenciosos de lo habitual. No lo sabían aún, pero aquel sería el último día que pisarían la escuela. Después de eso, pasaron los días en la vecindad y las reglas se volvieron estrictas. Los adultos no permitían que los niños salieran a la calle, por miedo a que desaparecieran como los demás. Pero, papá, protestó la Chilindrina, con los brazos cruzados. No es justo. Me aburro aquí encerrada. ¿Y a mí qué?, respondió don Ramón, cruzándose de brazos. ¿O prefieres desaparecer como los demás niños? La Chilindrina se quedó en silencio. Lo mismo ocurrió con Kiko, quien insistió varias veces con su madre para salir a jugar, pero doña Florinda fue tajante. De esta vecindad no sales, tesoro. No quiero que te pase nada malo. Pero mamá, dijo Kiko. Nada de peros, interrumpió doña Florinda. El Chavo, aunque también quería salir, prefirió no decir nada. Él sabía lo que era estar en peligro en la calle, y, por alguna razón, esta vez sentía más miedo que de costumbre. Y por otro lado, los adultos estaban cada vez más preocupados. Don Ramón, doña Clotilde, doña Florinda, el profesor Girafales y el señor Barriga se reunían todas las noches en la casa de doña Florinda para ver las noticias. La pantalla del televisor mostraba imágenes inquietantes. Cada vez más niños desaparecían en la ciudad. No había rastros, no había testigos, simplemente se desvanecían. Esto está empeorando, murmuró doña Clotilde. Definitivamente, dijo el profesor Girafales, con expresión seria. No podemos confiarnos, tenemos que asegurarnos de que los niños estén vigilados. Exacto, interrumpió don Ramón. Yo sé cómo es mi hija, y sé que Kiko tampoco es precisamente un santo. Esos chamacos pueden intentar escaparse en cualquier momento. Doña Florinda frunció el ceño, pero no pudo negar que don Ramón tenía razón. Entonces, ¿qué propone?, preguntó el señor Barriga. Don Ramón se acomodó en su silla y habló con seriedad. Alguien tiene que vigilarlos. Siempre tiene que haber un adulto al pendiente.
No digo que sea todo el tiempo, pero al menos cada cierto rato, para asegurarnos de que no se escapen. El profesor Girafales asintió. Es una buena idea, pero debemos organizarnos bien. No basta con vigilarlos de vez en cuando, también debemos reforzar la seguridad de la vecindad. Podemos cerrar el portón por las noches, sugirió doña Clotilde. Así, si intentan salir, nos daremos cuenta. El señor Barriga se llevó una mano al mentón y añadió. También podemos establecer horarios para que cada uno de nosotros se encargue de supervisarlos. Así no será una carga para una sola persona. Después de debatirlo un poco más, todos estuvieron de acuerdo con el plan. La seguridad de los niños era lo más importante. Días después, desde que los adultos habían implementado medidas de seguridad, todo parecía estar en orden. Los niños estaban vigilados, el portón se cerraba a ciertas horas, y nadie había intentado escapar. Pero aquella noche, algo cambió. El chavo dormía en su departamento 8, arropado con una manta vieja que don Ramón le había dado. Estaba profundamente dormido, cuando un ruido lo despertó. Eran pisadas. El chavo, todavía adormilado, se talló los ojos y escuchó con atención. Alguien caminaba fuera de su departamento. El miedo se apoderó de él por un momento, pero también sintió curiosidad. Con mucho cuidado, se asomó por la ventana. En la penumbra del patio, vio una figura moviéndose lentamente. Era la Chilindrina. El chavo miró con sospecha. ¿Qué hacía ella caminando sola a esas horas? Intrigado, decidió salir y seguirla sin hacer ruido. La Chilindrina caminaba con pasos cuidadosos, como si no quisiera que nadie la viera. Pasó por el primer patio y se dirigió al segundo, donde había una vieja escalera que conducía a la azotea. Pero cuando estuvo a punto de subir, el chavo salió de su escondite. «Oye, Chilindrina», exclamó en voz baja. La niña se sobresaltó de inmediato, girándose con los ojos muy abiertos. «Chavo. Me asustaste». «Perdón», dijo el chavo. «Pero, ¿qué haces aquí?» La Chilindrina dudó por un momento. Sus manos apretaban el barandal de la escalera, como si estuviera nerviosa. Pero después suspiró y le sonrió. «Tengo un lugar en las azoteas. Desde ahí se puede ver toda la ciudad». El chavo ladeó la cabeza. ¿En serio? «Sí», respondió ella, entusiasmada. «Siempre vengo aquí en las noches. Es mi lugar secreto». El chavo, aunque no entendía del todo, se sintió emocionado. «¿Puedo ir contigo?» La Chilindrina lo miró con sorpresa, y luego sonrió con una expresión extraña. «Claro. Serías la compañía perfecta para mí». El chavo no entendió a qué se refería con eso, pero no le dio importancia. Simplemente asintió y comenzó a subir la escalera junto a ella. Cuando llegaron a la azotea, caminaron con cuidado sobre los techos de las casas. La superficie era algo irregular, pero después de unos minutos encontraron un espacio más plano. Y se sentaron juntos. Desde allí, la ciudad se veía hermosa. Las luces de los edificios parpadeaban en la distancia, las calles parecían tranquilas y una ligera brisa fresca los envolvía. El chavo suspiró con asombro. «Se ve bien bonito». La Chilindrina sonrió. «Sí. ¿Verdad que es un lugar especial?» El chavo asintió, sin notar que la expresión de la Chilindrina había cambiado. Ella no miraba la ciudad. Lo miraba a él. Con una sonrisa diferente. Una sonrisa que el chavo no entendió. Y pasaron varios minutos en silencio, hasta que el chavo, con la curiosidad que lo caracterizaba, decidió romperlo. «Oye, Chilindrina, ¿de verdad vienes aquí desde siempre?» La niña desvió la mirada por un momento, como si dudara en responder. «No», dijo al fin. «Antes no lo hacía». El chavo la miró con extrañeza. «Entonces, ¿desde cuándo?» La Chilindrina suspiró y miró hacia la ciudad. «Desde que ya no podemos ir a la escuela», respondió en voz baja. Como no podía salir, empecé a explorar la vecindad. Un día encontré esta escalera, y cuando subí, descubrí este lugar. Desde entonces, se convirtió en mi secreto. El chavo asintió con entusiasmo. «Qué bueno que lo encontraste. Así podemos venir más veces». La Chilindrina sonrió. «Sí. Tienes razón». Sin embargo, el chavo no había olvidado algo. «Oye, pero, ¿por qué dijiste que yo soy la compañía perfecta? Y a veces me sonríes de una forma rara».
La Chilindrina se sonrojó de inmediato. ¿Te has dado cuenta de eso?, preguntó en voz baja, con evidente vergüenza. El chavo asintió. La niña jugueteó con sus dedos, evitando su mirada. Luego, como si tomara valor, se acercó lentamente al chavo, y apoyó su cabeza en su hombro. El chavo se quedó quieto. Dije eso, porque para mí, tú eres más que un amigo, susurró la Chilindrina. Creo que tienes un lugar especial en mi corazón. El chavo parpadeó, confundido. Pero antes de que pudiera decir algo, la Chilindrina recordó algo. Los momentos en que intentó abrazarlo y él se alejaba. Las veces que trató de besarlo en la mejilla y él se limpiaba después. La forma en que nunca parecía entender lo que ella sentía. Su expresión cambió. Se separó lentamente de él y suspiró. Olvídalo, me puse sentimental, dijo con una sonrisa apagada. Y además, estoy cansada. El chavo la miró sin entender del todo. No te preocupes, dijo con su habitual inocencia. Creo que ya es hora de descansar. La Chilindrina asintió. Ambos se pusieron de pie y caminaron de regreso a la escalera. Bajaron con cuidado, y una vez en el patio, se despidieron antes de dirigirse a sus hogares. El chavo se acomodó en su pequeña cama y pronto se quedó dormido. Pero la Chilindrina no. Mientras caminaba hacia su casa, su mente viajó a un tiempo atrás. A los días en que estuvo fuera de la ciudad. A todo lo que vio y vivió. Y de pronto, una idea surgió en su cabeza. Una idea terrible. Después de eso, los días pasaban, y de vez en cuando, el chavo y la Chilindrina volvían a las azoteas por las noches. Allí, sentados bajo las estrellas, recordaban tiempos mejores. El viaje a Acapulco, cuando jugaron fútbol americano, los días en la escuela. Pero mientras el chavo revivía esos recuerdos con nostalgia, la Chilindrina tenía algo más en mente. La idea. Cada día se hacía más fuerte. Hasta que un día, sin previo aviso, la Chilindrina desapareció. Y la vecindad entró en pánico. Chilindrina, gritaba don Ramón, recorriendo el patio de un lado a otro. Mi hija no está, exclamó casi sin aliento. Doña Florinda y el profesor Girafales también buscaban desesperados. Doña Clotilde tocó puerta por puerta, mientras el señor Barriga revisaba cada rincón. Pero fue inútil. No estaba en su casa. No estaba en ningún rincón de la vecindad. Es imposible que haya salido, dijo don Ramón. Todas las entradas están cerradas. Fue entonces cuando el chavo recordó algo. Las escaleras. Tal vez subió a la azotea, exclamó de repente. Todos se voltearon a verlo. Vamos, ordenó don Ramón. Sin perder tiempo, los vecinos corrieron hacia las escaleras. Subieron uno tras otro, y pronto se encontraron en los techos de las casas. La brisa soplaba con fuerza. Pero entonces lo vieron. En medio de la superficie de concreto, había una zona donde la bajada no era muy alta. Cualquiera podría haber saltado desde allí hasta la calle. Y en el suelo, justo al borde de la caída. Ahí está, señaló Kiko. Todos voltearon y se quedaron en silencio. Eran los lentes de la Chilindrina, tirados en el suelo. Como si se le hubieran caído en la prisa. O como si se los hubieran arrancado. El corazón de don Ramón se detuvo un segundo. Doña Clotilde se llevó las manos a la boca. Doña Florinda sintió un escalofrío. Todos pensaron lo mismo. La Chilindrina había bajado a la ciudad, y alguien la había secuestrado. Tenemos que encontrarla, gritó don Ramón, bajando de inmediato. Los demás no lo pensaron dos veces y lo siguieron. Pero pronto, toda la vecindad se movilizó para buscarla. Después de eso, 2 días pasaron. 2 días de angustia. Y la búsqueda de la Chilindrina se intensificó. Carteles con su rostro aparecieron por toda la ciudad. El señor Barriga incluso ofreció una recompensa. Pero no había rastro de ella. Ni una pista. Ni una señal. Doña Clotilde, desesperada, intentó comunicarse con los espíritus chocarreros. Pero nada. Parecía inútil. Hasta que el destino decidió hablar. Y una mañana, el señor Barriga recibió una llamada inesperada. Bueno, respondió con voz preocupada. Señor Barriga, soy Jaimito, el cartero, exclamó Jaimito. Acabo de ver algo muy extraño. Creo que vi a la Chilindrina. El señor Barriga se quedó helado. ¿Dónde? En un almacén, alejado de la ciudad.
respondió Jaimito. No quise acercarme porque había gente extraña. El señor Barriga sintió un escalofrío. Jaimito, quédese donde esté. Voy para allá. Pero justo cuando colgó, doña Clotilde salió de su casa con los ojos bien abiertos. Señor Barriga. ¿Qué ocurre, doña Clotilde? Preguntó el señor Barriga. Los espíritus chocarreros me dieron una dirección, respondió doña Clotilde. El señor Barriga sintió que el aire se le iba. No puede ser. Era el mismo lugar que había dicho Jaimito. Todo se estaba conectando. El misterio estaba a punto de ser revelado. Minutos después, la noticia corrió rápido en la vecindad. Pero no hubo dudas. Todos sabían lo que tenían que hacer. Se prepararían para ir al almacén. Y don Ramón no lo pensó dos veces. Voy por mi escopeta, dijo con frialdad. Pero sabía que solo no podría. Llamó a su primo don Román, un hombre idéntico a él pero más serio y con un pasado misterioso. Si alguien toca a mi sobrina, no va a vivir para contarlo, dijo don Román. Mientras tanto, doña Florinda también tomó una decisión. Tome esto, profesor, dijo, entregándole una escopeta a Girafales. El profesor Girafales la miró sorprendido. Pero, doña Florinda, no quiero que se arriesgue sin protección, interrumpió ella. Girafales asintió con firmeza. Haré todo lo posible por traer a la niña de vuelta. El señor Barriga no se quedó atrás. Llamó a su socio el señor Calvillo y a un antiguo inquilino, el señor Hurtado. Ambos hombres accedieron a ayudar. Y así, el equipo de rescate estaba listo. Don Ramón, don Román, el profesor Girafales, el señor Barriga, el señor Calvillo y el señor Hurtado se subieron a los autos y partieron rumbo al almacén. El destino los esperaba. Y con él, el horror que aún no habían imaginado. Después de eso, la tarde estaba cayendo. El cielo se volvía gris, como si presintiera lo que estaba a punto de pasar. Los autos se detuvieron frente al viejo almacén. Oxidado, con ventanales rotos y un silencio inquietante que lo rodeaba. Aquí es, dijo Jaimito, escondido detrás de un poste, señalando el edificio. El señor Barriga y el señor Calvillo se quedaron en los autos. Tenemos que llamar a la policía, dijo el señor Calvillo, ya marcando desde un teléfono satelital. Mientras tanto, don Ramón, don Román, el profesor Girafales y el señor Hurtado se dirigían hacia la entrada. El ambiente era pesado. Había un leve olor a aceite, madera vieja y algo más, algo que no supieron identificar. Forzaron una de las puertas laterales y entraron. Pero lo que vieron los dejó sin palabras. Había decenas de niños. Niños sucios, delgados, golpeados. Trabajaban cargando cajas, barriendo, empacando productos en condiciones inhumanas. Obligados. Explotados. Y alrededor de ellos, había varios guardias armados. No todos con armas de fuego. Algunos con cuchillos, baits, fierros. Pero fue don Román quien actuó primero. Ahora, gritó con voz firme. Los disparos comenzaron. Solo contra los que portaban armas de fuego. El profesor Girafales, pese a sus temblores, disparó y desarmó a uno de los guardias más peligrosos. Todo fue rápido. Los demás guardias, los que portaban armas blancas, al ver la situación, tiraron todo al suelo y se rindieron. Don Ramón los apuntó con la escopeta mientras el señor Hurtado los amarraba con cuerdas encontradas en una de las esquinas. Si se mueven, no respondo, amenazó don Román. Y después del caos, los hombres comenzaron a buscar entre los niños. «Chilindrina», gritaba don Ramón, desesperado. Pero entonces... «Papá», dijo una voz débil desde una esquina oscura. Era ella. La Chilindrina. Con el rostro sucio, una herida en la frente y los ojos llenos de lágrimas. Don Ramón corrió y la abrazó con fuerza, sin decir nada. La Chilindrina soltó un llanto contenido. «Lo siento, papá, yo». «No digas nada, hijita, ya estás conmigo», dijo don Ramón. «Ya estás a salvo». Los niños que estaban ahí comenzaron a reunirse también. Casi todos lloraban. Habían estado desaparecidos por semanas. Don Román y el profesor Girafales guiaron a los niños hacia la salida. Mientras tanto, el señor Barriga llegó con la policía, que entró y arrestó a los guardias amarrados. Las patrullas se llenaron de niños rescatados. Los paramédicos comenzaron a atenderlos.
El infierno que muchos habían temido, por fin se acababa. Después de eso, los días pasaron. La ciudad volvió a la normalidad. Y la vecindad también. Las patrullas, los reporteros, las preguntas interminables, todo había quedado atrás. Sin embargo, también hubo un juicio, aunque fue rápido. Los miembros de la vecindad, aquellos que arriesgaron sus vidas para rescatar a los niños, fueron reconocidos como héroes. Y los guardias supervivientes revelaron gran parte de la verdad. El horror de aquella red de explotación infantil quedó al descubierto. Y en una última noche antes de volver a la escuela el aire nocturno era fresco. El silencio de la vecindad solo era interrumpido por el leve zumbido de los postes de luz. Y en una esquina del patio, el Chavo y la Chilindrina estaban sentados, conversando. ¿Por qué te fuiste?, preguntó el Chavo. La Chilindrina bajó la mirada. Se quedó en silencio unos segundos, y luego respondió. Porque extrañaba estar allá afuera. Su voz sonaba melancólica. Aquí dentro me siento atrapada. ¿Atrapada?, dijo el Chavo. Pero si de vez en cuando sales con don Ramón a comprar cosas. No es lo mismo, susurró la Chilindrina. El Chavo no sabía qué responder. Ella tenía razón. No era lo mismo. Sé que fue una idea tonta, continuó la Chilindrina. Pero, simplemente no pude soportarlo. Sus ojos comenzaron a humedecerse. La Chilindrina trató de sonreír, pero no pudo. Y entonces, el Chavo la abrazó. Sin decir nada. Solo la abrazó. Me alegra que estés bien, murmuró. Te extrañé mucho. La Chilindrina abrió los ojos, sorprendida. Por un instante, su corazón se aceleró. Pero luego, sonrió. Y devolvió el abrazo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.